Pensé que era una chica normal y corriente que regentaba una tienda de té con leche. Pero en cuanto extendí la mano y le toqué los dedos, se sonrojó al instante. Desde entonces, siempre reservaba un sitio en la esquina antes de que yo llegara. El jefe se había enamorado hacía poco de la joven dueña de una tienda de té con leche. A la jefa, una mujer, le gustaban las mujeres y era una coqueta juguetona, pero cedió al conocer a la joven dueña. Capítulo 1. El jefe fue a la tienda de té con leche a comprar té con leche. Había estado trabajando horas extra últimamente y por fin terminó una caja. Había pasado tanto tiempo en las montañas que no se había dado cuenta del paso del tiempo, así que enseguida se compró unos dulces. El jefe tenía un pasatiempo muy poco autoritario, beber té con leche. Una nueva tienda de té con leche había abierto en la esquina. Cuando el jefe pasó por allí, oyó a los empleados decirle que había tenido muy buena acogida. La joven dueña era guapa y amable, y el té con leche estaba excelente. Por supuesto, nadie pediría por ella. Todos asumían que una mujer tan decidida como el jefe simplemente amaba el café, preferiblemente sin azúcar, el sabor más amargo y puro. Así que el jefe pasó a probar el nuevo té con leche y a ver a la amable propietaria, un cambio de aires bienvenido después de 10 días frente a su computadora. Sí, la jefa era una mujer de ambos sexos y aficiones. El jefe era rico, tenía 30 años y era el único heredero del grupo. El anciano se quejaba constantemente de su sexualidad y comportamiento. Pero no había otra opción, no podía simplemente entregar su vasta fortuna a otra persona. Además, el jefe tenía muchos recursos y tenía a todo el grupo bajo control. Claramente, ella los estaba llevando a nuevas alturas. El único problema era que no se casaría. Incluso si encontraba un hombre para un matrimonio fingido, eso no importaría. Al menos podrían tener un hijo, y tú podrías hacer lo que quisieras con ellos en privado. ¿Casarse? Eso sería aburrido. El jefe se burló. Había tantas mujeres hermosas en el mundo, de todo tipo. Con solo un gesto, aparecería la chica de tus sueños. El amor y el afecto son mutuamente beneficiosos. ¿Para qué aferrarse a un solo árbol? Hay tantas cosas maravillosas en la vida. La única desventaja es que las jóvenes tienden a tomarse las cosas demasiado en serio, como si hubieran visto toda su vida a primera vista. Hacen promesas sinceras gratis, creyéndolas tonta y unilateralmente, y luego lloran y se enfurecen después de la ruptura. Se conmueven, pero molestan a los demás. Por ejemplo, justo ahora, la chica de la última vez le envió un mensaje, con un tono que oscilaba entre el pánico, la histeria y la fría indiferencia, con párrafos largos y tediosos. El jefe le echó un vistazo y no quiso leer más, así que le escribió a su asistente para que se encargara del asunto. Todavía es demasiado joven, y su ignorancia la lleva a una ingenuidad. Y es más adecuada para juegos de adultos. El jefe se recostó en un pequeño sofá en la esquina, observando a la joven propietaria preparar el té. La joven propietaria parecía joven, con el cabello trenzado hacia atrás en forma de espiga, limpio y ordenado. La blusa de algodón y lino y la falda verde de chica mori le daban un aire tranquilo y gentil. Sus mejillas eran delicadas, con cejas finas, ojos almendrados ligeramente estrechos y pestañas largas y rizadas. Un leve hoyuelo apareció en la comisura de sus labios, y el sonido de sus dientes perlados floreciendo en su boca de flor de cerezo era dulce y suave, fluyendo suave y tiernamente hacia el corazón como un manantial. Cada detalle de ella era del agrado del jefe. Así que, cuando la joven trajo el té con leche, el jefe extendió la mano y le acarició las mejillas con indiferencia. Gracias, se ve genial. El rostro de la joven se sonrojó inesperadamente. Como se mencionó anteriormente, la historia romántica de la jefa era rica, y no era solo su dinero lo que atraía a las jóvenes. Además de su talento para el coqueteo, la jefa también era una joven innegablemente atractiva. Su cabello corto, limpio y almidonado, estaba meticulosamente peinado por un diseñador de renombre. Heredando los hermosos rasgos de su madre, tenía una mirada majestuosa y glamurosa, con cejas que le llegaban hasta las sienes, irradiando una presencia imponente. Sumado al aura de la jefa, fruto de años de altos cargos, la hacía particularmente cautivadora. Y tenía esos ojos rosados, cuando te miraba fijamente, sentías que eras tu mundo entero. La ingenua y joven jefa estaba visiblemente impresionada, sonrojándose y diciendo, disfruta de tu comida. Espero que la disfrutes. Le dedicó una dulce sonrisa antes de retirarse. La jefa admiraba en silencio su timidez desde atrás. Así que, después de eso, venía a menudo.
la jefa no siempre estaba ocupada. Como jefe, estar constantemente ocupado era un fracaso. Además, de que servía trabajar sin parar, aunque llevara al grupo a la cima, si estaba agotado. Todos los viernes y domingos por la tarde, el jefe conducía hasta su sitio habitual, pedía una bebida y observaba al joven jefe preparar té con leche. El joven jefe también preparaba postres, y la sala se llenaba de un dulce aroma mientras los preparaba, una experiencia placentera y relajante. Con el tiempo, el gran jefe probó todos los tés con leche de la tienda. La joven incluso le reservaba un lugar especial, incluso cuando estaba investigando nuevos productos. El gran jefe era goloso, tenía experiencia y un don para la lengua, y siempre ofrecía buenas sugerencias. Los dos conectaron rápidamente. Cuando el gran jefe no era malo, era muy entrañable, su conversación, sus conocimientos, su ropa, su comportamiento. Y las chicas siempre sienten una sutil atracción y un anhelo por las mujeres geniales. La joven, aunque amable, se sintió atraída por una mujer tan guapa y profunda como el gran jefe. Sin sospecharlo, se hicieron amigos. El jefe también se sorprendió de su excepcional paciencia esta vez, quedándose con el jefe pequeño durante 2 meses. Al fin y al cabo, poco después de conocerse, el jefe ya había aprendido toda la historia de su vida gracias al jefe pequeño. Una mujer soltera, de familia adinerada y con buena educación, tras graduarse de la universidad, usó sus ahorros universitarios, más la contribución de sus padres, para abrir una tienda de té con leche cerca del centro de la ciudad. Tenía buen carácter y excelentes habilidades culinarias, siempre sonriendo cálidamente al conocer gente, por lo que el negocio iba bien. Además, no estaba obsesionada con esto como forma de ganar dinero, y ocasionalmente dibujaba ilustraciones para revistas. Vivía una vida feliz y tranquila. El jefe no era una bestia con forma humana, y el joven jefe claramente no pertenecía a ese mundo, así que no podía proyectarle pensamientos sucios. Era refrescante pintar un lienzo en blanco, pero no podía hacerse responsable de su futuro. Aunque el jefe era un imbécil, seguía considerándose un ser humano. Las abejas buscan abejas, las hormigas buscan hormigas y los playboys buscan playboys. ¿Cómo podría hacerle daño a una buena chica? El jefe estaba muy satisfecho con su estado de ánimo. Aunque había perdido el interés, seguía frecuentando la tienda del joven jefe. Simplemente porque el té con leche era delicioso, con una proporción de dulzor que le gustaba. Además, la tienda del joven jefe siempre tenía un temperamento similar al suyo, apacible y tranquilo. Por muy ruidoso que fuera el mundo exterior, todo se suavizaba en ella. A veces, cuando el jefe no estaba ocupado por la tarde, se quedaba en un pequeño rincón, observando cómo el joven jefe recibía a los clientes y preparaba el té con leche. El joven jefe seguía estando bastante ocupado, así que no contrataba ayuda. Hacía todo el trabajo ella misma, tranquila y sin quejarse. Era extraño que una tienda tan budista pudiera tener éxito en el ajetreado distrito financiero. Mientras el jefe refunfuñaba por dentro, observaba los delgados y blancos dedos del joven jefe obrar como magia, cada uno mostrando una dulce forma de arte. El jefe, que era un poco maníaco y a veces insomne, podía dormir plácidamente durante 1 hora en un rincón. Cuando el joven jefe ya no estaba ocupado, se deslizaba hacia un rincón y la cubría con una pequeña manta. Ella pensaba que el jefe era adorable, con sus ojos brillantes. Era una figura imponente, incluso estando allí de pie, y siempre encontraba un rincón tranquilo en la tienda. El joven jefe no fue a la universidad en esta ciudad, y su familia tampoco estaba aquí, pero no podía evitar extrañarlo. Después de graduarse, usó los ahorros de sus trabajos a tiempo parcial, dio clases de piano y también se dedicó a la pintura. Pidió prestado la mitad del dinero a sus padres y se mudó aquí para abrir una tienda de té con leche, decorándola a su gusto y viviendo la vida de sus sueños. Aunque la vida era un poco desafiante, no tenía prisa. Como un pequeño caracol, guardaba las cosas que quería, poco a poco. El gran jefe era probablemente su mejor amigo en esta ciudad. El joven jefe acababa de mudarse y era un visitante frecuente. Al principio, el joven jefe se sintió un poco distante. Después de todo, la ropa del gran jefe parecía cara y emanaba un aire de autoridad que no parecía común. Era claramente una ejecutiva de un edificio cercano, una mujer de carrera, decidida e increíblemente tranquila, diferente a cualquier otra mujer con la que interactuara el joven jefe. El gran jefe tenía cierto encanto cuando hablaron por primera vez. No esperaba que fuera tan frecuente, que viniera a la misma hora cada semana y se sentara en el mismo asiento, como si tuviera un trastorno obsesivo-compulsivo. Parecía elegante y guapo, pero sostenía una pajita verde menta, tomando un sorbo.
Sus amorosos ojos color flor de durazno se entrecerraron ligeramente, como un gato al que le acarician el pelaje, contento y orgulloso. Esta era quizás la llamada ternura contrastante. El joven jefe quedó tan cautivado por su ternura que se agachó detrás del mostrador, dibujando a escondidas una figura de 3 cabezas de ella en una tableta digital. El jefe no era tonto. ¿Cómo no se había dado cuenta? Ella no lo delató, simplemente observó la expresión alegre de la joven. Luego se acercó al joven jefe para charlar. Con sus años de experiencia social, sabía que siempre podría alcanzar el éxito si de verdad quería hacer amigos. El jefe confiaba en su encanto personal. Sin embargo, la vida está llena de drama, y las bofetadas a menudo llegan inesperadamente. Una tarde, el seguro de sí mismo del jefe sufrió una derrota aplastante justo delante del joven jefe, una bofetada. Capítulo 2. Decimos que cuando vivimos demasiado tranquilamente, olvidamos ciertas cosas. La vida de la gran jefa ha sido muy buena últimamente. Un proyecto importante ha terminado, y los altos directivos de la empresa no pueden seguir dándole la lata. Solo lamentan no ser el padre biológico de su padrastro, así que rara vez salen a regañarla. Ella puede concentrarse en la situación general y encargarse de los asuntos. Cuando tiene tiempo libre, se acerca a la tienda del pequeño jefe, tomando té con leche mientras la observa, de vez en cuando contando algún chiste y viéndola sonrojarse. La vida es tan cómoda. Incluso ha dejado de ir a las discotecas. Antes no lo notaba, pero después de escuchar la música suave en las tiendas de té con leche, las discotecas siempre son demasiado ruidosas. Así que se olvidó por completo de su exnovia, tanto que ni siquiera reaccionó cuando la chica se abalanzó sobre ella y le tiró agua. La chica que tenía delante seguía sollozando: «Cabrón. ¿Eres digno de mí? Hace tanto tiempo que no me contactas. Debes haber encontrado un nuevo amor. Perra». El joven jefe, al que señalaban, parecía desconcertado y dijo: «Algo perdido, no me has entendido. Soy el dueño de esta tienda y tampoco me gustan las mujeres». «Cállate. ¿Crees que no lo sé?» Yo. La chica, menuda y encantadora, tenía un temperamento irascible. Se burló y estuvo a punto de golpearlo. «Basta», dijo el jefe en voz baja, tirando del joven jefe para protegerla. «No te preocupes, yo me encargo». Tiró el pañuelo manchado de té con leche con un toque de disgusto. Estaba pegajoso y asqueroso al salpicarle la cara. Debería estar agradecida por el hielo en el té con leche, si no, se habría lastimado. El jefe estaba un poco enfadado, sobre todo porque la chica seguía dándole órdenes. La imagen de persona confiable y de élite que había cultivado se había derrumbado por completo ante el joven jefe. Sacó a la luz la información de la chica y dijo fríamente: «Pensé que te lo habías pasado genial comprando con tu novio hace 2 meses». La chica palideció. «No es cierto, Elena. Yo puedo explicarlo». «¿Cómo era posible?» Elena García ni siquiera estaba en la ciudad a ese día, ¿cómo iba a saberlo? «No hace falta que lo expliques. Simplemente sé feliz. Ahora, discúlpate con el joven jefe y limpia este lugar». Sin embargo, el rostro del jefe se iluminó con una sonrisa. «Estás tirando lodo a gente inocente y perturbando su negocio». «Discúlpate». «Lo siento mucho. Tuvimos una pequeña discusión y el joven jefe se involucró, lo que nos afectó a todos. Lo siento mucho. La cuenta de hoy de todos irá a mi cargo. Por favor, entiéndanlo». El jefe se disculpó cortésmente con los clientes que lo rodeaban, con un porte elegante. Todos seguían con ganas de cotillear, así que apartaron la mirada. El jefe llamó a su asistente para que arreglara el lío, miró a la chica que tenía delante y le dijo: «Discúlpate». La chica apretó los dientes, algo reticente, incluso intentando explicarse. Sin embargo, no se atrevía a enfrentarse a semejante jefe. Después de pasar tanto tiempo juntos, ya sabía qué clase de persona era. Podías armar un escándalo cuando te adoraba, pero si seguías haciéndolo cuando se enfadaba, sería como decir que la vida no era lo suficientemente buena. Pero ella no soportaba dejarlo. En realidad, no era lesbiana pura, era más bien una amante del dinero. Él era rico, generoso, guapo y entendía lo que querían las mujeres. Era mucho más considerado que esos hombres barrigones, y además, ella no estaba en desventaja, ¿verdad? ¿Quién iba a decir que solo había tenido novio en secreto y que, tras una sola salida, todo saldría mal? Era la regla, los jefes no tocaban a las mujeres con novio.
Pero ¿cómo podía una mujer pasarse la vida con una lesbiana? ¿Acaso no es normal tener novio? No es que el jefe no pudiera seguir casado, ¿verdad? Ella seguía esperando un golpe de suerte, y él había dejado de contactarla. Es difícil pasar de lo extravagante a lo frugal. Sin él, ¿cómo podría adaptarse al repentino descenso de su calidad de vida? Al ver al jefe hablando cariñosamente con el joven jefe afuera, entró corriendo por capricho. Claramente, debería haber sido suyo. El jefe sabía lo que la chica pensaba sin siquiera mirarla. No reaccionó. Él se mantuvo amable. Discúlpate. Elena. La chica seguía intentando enmendarse, pero finalmente recuperó la compostura y, a regañadientes, hizo una reverencia para disculparse. Lo siento, fue mi culpa. Dejando la situación en manos del asistente que llegaba apresuradamente, el jefe tomó al joven jefe y se quedó en la sala de descanso trasera. Al mirar a la joven jefa, cuya expresión se había calmado, recordó haber visto un emoji publicado por una niña en el chat de la empresa. No sé cómo explicarte esto, porque solo soy una gatita inocente. En realidad, no había nada que ocultar. La jefa nunca pensó que hubiera nada malo en su orientación sexual, era abierta y honesta. El único problema era que parecía un poco juguetona, pero en realidad, su visión de las relaciones era clara, beneficio mutuo, nadie le debía nada a nadie. No se metía con nadie que no debiera. Aunque pudiera parecer una grosería, a la jefa nunca le importó lo que pensaran los demás. Tenía suficiente confianza y capacidad, así que ¿por qué su vida debía ser definida por otros? El problema era que la joven jefa no era considerada una persona más. El dicho "el amor genera preocupación" es cierto. Como me importa lo que piense el otro, no puedo sonreír libremente. No me importa lo que piense el otro. La jefacita, una niñita tan dulce, descubrió que la hermana mayor a la que ama es lesbiana. ¿Lo aceptará pronto? ¿Cuándo empezó a preocuparse por los sentimientos de la jefacita? Esto no está bien. La jefacita no pensó en lo que pensaba el gran jefe y simplemente dijo, ¿esa es tu novia? El desconcierto inicial se había calmado, y la jefacita había recuperado su habitual actitud amable. Era mi exnovia. Rompimos hace un tiempo, pero parece que no lo llevé bien. Siento molestarte. El gran jefe observó a la jefacita y vio que no estaba sorprendida en absoluto, parecía bastante normal. Una sonrisa cruzó sus cejas. ¿Te asusté? Jaja, ¿cómo es posible?, preguntó la joven jefa entrecerrando los ojos. Era una buena chica, pero no tonta. Era una adulta con capacidades normales de pensamiento y procesamiento. La jefa podía parecer un poco agresiva, pero había muchas chicas que vestían con un estilo neutro. ¿Serían todas lesbianas? Cada una tenía derecho a elegir su propio estilo. Además, ¿cuál era la diferencia entre homosexualidad y heterosexualidad? Era simplemente una orientación sexual común. En lugar de eso, la joven jefa estaba más interesada en su compañera. A juzgar por la naturalidad con la que el jefe manejó la situación, no podían tener una relación seria. Parecía que el jefe era uno de esos directores ejecutivos mujeriegos y dominantes de novela, con innumerables amantes en su harén, a cada una de las cuales favorecía. El joven jefe se rascó la cabeza, sintiéndose un poco grosero por hacer esa pregunta. PFFT, sacudió la cabeza y rió. ¿Cómo podía tener tanta energía? Una vez que conociéramos a la persona adecuada, estaríamos juntos. No habría nadie más entre nosotros. Así que la historia había terminado, y el jefe ya no lo ocultaba. De vez en cuando, llevaba a la chica a la tienda de té con leche para probar las novedades. La fama de Time se había extendido, y el negocio del pequeño jefe iba viento en popa, y el jefe aún tenía un asiento reservado. De vez en cuando, llevaba al pequeño jefe a jugar. Una amiga suya tenía un balneario en las afueras de la ciudad. Era el día nacional, y el pequeño jefe no iba a casa, así que el jefe la recogió y los llevó fuera de la ciudad. El pequeño jefe se apoyó en la ventana, contemplando el cielo azul y las nubes blancas, las sombras ondulantes de los árboles y los encantadores hoyuelos de su rostro. Aunque añoraba la ciudad, había estado tan ocupada con los negocios desde que se mudó allí que en realidad no había estado mucho tiempo por allí. Había estudiado fotografía en la universidad y, tras bajarse del coche, paseó emocionada por la zona, intentando capturar algunas fotos que le gustaran. La jefa la siguió lentamente, con las manos a la espalda, como una anciana haciendo ejercicio matutino. En el pasado, ella y la joven siempre conducían directamente al hotel y se dirigían a las aguas termales, donde las aguas brumosas,
Suaves y fragantes eran una experiencia única. Rara vez había paseado por la zona. Era octubre, el otoño dorado, y muchos árboles frutales estaban repletos de deliciosas frutas. Tras obtener su consentimiento, la joven jefa cogió 2 caquis, los peló y se los entregó con una sonrisa. La jefa tiró de su mano deliberadamente, se inclinó y le dio un mordisco. La joven jefa se rió y le pellizcó la cara. No los peles, cómelos tú. A medida que se familiarizaban con la jefa, dejó de tener miedo de hacerlo. Era perfectamente natural. El jefe empezó a preguntarse si semejante indulgencia era algo bueno. Se había estado cultivando durante los últimos 6 meses, saboreando las alegrías de la calma. Parecía que ya no podía impacientarse, y el ambiente nocturno no le parecía especialmente divertido. Cuando veía a una jovencita guapa, la consideraba su hermana menor más que su amante. Su vida de borracheras y ensoñaciones a menudo se debía simplemente a la falta de cosas que hacer y a una sensación de vacío interior. En ese momento, para ella, estar rodeada de mujeres era menos atractivo que pasar el rato en la tienda con el joven jefe, horneando un pastel con ella. Era bastante aterrador. De hecho, el jefe pensaba que no sentía ningún tipo de amor por él, por eso eran tan naturales. Esta niña era como un cristal para ella, pura y transparente. Era raro que el jefe tuviera semejante pensamiento, y quería protegerla bien. El jefe rara vez tenía un interés tan duradero en alguien. Era juguetona y rebelde, y rara vez lograba mantener una relación estable. Incluso con amigos de la infancia, podía dar un portazo y marcharse cuando se enfadaba. Y sus amantes eran aún más un placer fugaz, una novedad pasajera que solo duraba unas semanas. Quizás la mayor parte de su paciencia se había agotado hacía años. Probablemente era un recurso no renovable para ella. De repente, el jefe tenía una pequeña empresaria como esta. En realidad, el jefe no se oponía. Rara vez rechazaba relaciones en su vida. Independientemente del resultado, era una experiencia, y nunca se arrepentía de un cambio. Pero eso también dependía de la pareja. Ella podía permitirse el lujo de jugar, pero el jefe no. Intimar demasiado no siempre era bueno. ¡Qué molesto! La bofetada siempre llegaba inesperadamente. Con una lucha en su mente, mientras se sumergía en las aguas termales esa noche, el jefe reflexionó en silencio sobre sí mismo. En las aguas termales llenas de niebla, el jefe se sentó frente a ella, con una sonrisa radiante. Su rostro estaba limpio, sus mejillas sonrosadas por el vapor, lo que la hacía parecer educada y adorable. La niña tenía una piel hermosa, blanca y delicada, llena de colágeno y vitalidad juvenil. La hermana mayor cantaba mentalmente. Las aguas termales lavan la piel cremosa, las tiendas de hibisco calientan la noche de primavera. Se preguntaba si Bai Huyi despertaría y la patearía hasta matarla. Ya había expresado su deseo de patearla por tan atroz acto. Incluso quiso extender la mano y arrancarle un mechón de cabello de la sien a la hermana menor. ¡Guau! La hermana mayor salió del agua. Jugueteaba, pero en el fondo era una persona calculadora. Tenía la situación bajo control. El desarrollo de su relación con la hermana menor había superado sus expectativas. La hermana menor no era alguien con quien se pudiera jugar, la trataba genuinamente como a una amiga. Este cambio la preocupó profundamente. Tras regresar del resort, la hermana mayor decidió distanciarse de la hermana menor. Capítulo 3. Afortunadamente, un importante proyecto de inversión se avecinaba, y la hermana mayor estuvo ocupada por un tiempo, lo que significaba que podía pasar menos tiempo con la hermana menor. Esta parecía ajena a todo, y ocasionalmente enviaba nuevos productos al repartidor. Siempre usaba la etiqueta de café para mantener su imagen. En realidad, no tenía intención de ocultar nada, todos la habían etiquetado, asumiendo que simplemente prefería el café americano sin azúcar. También estaba desesperada. En cualquier caso, logró evitar la tienda del joven jefe por un tiempo, y luego se enteró de que la tienda del joven jefe estaba en problemas. El joven jefe se había visto recientemente envuelto en una situación difícil. Todo comenzó con un chico que la perseguía, pasando todos los días en la tienda del joven jefe, ayudando con el servicio al cliente, limpiando mesas e intentando agresivamente conocerlo. El joven jefe no era tonto. Ella lo rechazó claramente, afirmando que su comportamiento le estaba causando una gran angustia. Sin embargo, el chico lo interpretó como una prueba del joven jefe, una muestra más de su inquebrantable determinación. El joven jefe estuvo preocupado durante días. La percepción del chico era diferente a la de la gente común.
No podía simplemente golpearlo con una escoba, ¿verdad? Y así fue como las cosas se descontrolaron. Este chico tenía novia, un amor de la infancia. Ella se fue a estudiar a otra ciudad y no tenía ni idea de qué hacía su novio en la ciudad A. Así que, al regresar de sus vacaciones, lo oyó ser atento con una mujer en una tienda de té con leche. ¿Cómo podía tolerar esto? Sin embargo, hay que decir que la inteligencia de esta pareja era increíblemente inteligente. La primera reacción de la chica no fue confrontar al chico y romper. En cambio, se esforzó por conseguir que alguien le causara problemas al joven dueño del negocio. El joven dueño del negocio, que estaba sentado en casa cuando surgieron problemas de la nada, estaba afuera atendiendo a los clientes cuando entró un grupo grande de personas. La chica no intentó razonar con él. Simplemente dijo, tú eres quien sedujo a mi novio, y luego instó al grupo que la seguía a destrozar cosas. Varios hombres corpulentos comenzaron a destrozar cosas dentro del negocio. El joven dueño frunció el ceño y, rápida y silenciosamente, le indicó a un cliente cercano que llamara a la policía. No sabía quiénes eran ni por qué estaban causando problemas. Desconocía la zona y necesitaba llamar a la policía de inmediato para garantizar su seguridad. Mientras protegía al cliente y llamaba a la policía, el joven jefe trató a la chica con delicadeza. Inesperadamente, la chica se enfureció aún más por su comportamiento. En pocas palabras, reveló que estudiaba en una universidad fuera de la ciudad y que su novio tenía una aventura con el joven jefe. Incluso insinuó que su padre era una figura de alto rango en la ciudad y que estaba decidida a hacerle pagar al joven jefe. El joven jefe finalmente comprendió el origen de esta repentina desgracia y se sintió impotente. ¿Acaso guardaba rencor por la falsa acusación de ser amante? Esta pareja era realmente extraña, le habían causado tantos problemas. Le explicó claramente que no tenía nada que ver con el chico y que lo había rechazado sin reservas, pero él seguía molestándola. El joven jefe le aconsejó con amabilidad, para este tipo de cosas, deberías hablar con tu novio y preguntárselo. Él debe rendir cuentas. Es un asunto entre ustedes dos. Interferir conmigo es malo para todos. Inesperadamente, la chica se enfureció aún más y le lanzó duras palabras, casi queriendo golpear al joven jefe. El joven comerciante apenas esquivó el golpe, pero incluso una figura de arcilla habría estado furiosa. Sin embargo, no podía confrontar directamente a la chica. Había varios hombres corpulentos allí, y la seguridad era primordial, sobre todo con los clientes. Ella también sabía qué clase de persona era, por mucho que intentara razonar con ellos, no los escuchaba. El joven tendero se giró para consolar a los asustados clientes. Todos eran clientes habituales, así que se mostraron comprensivos. Mientras denunciaban a la chica, también la ayudaban. Esto solo enfureció a la chica. El joven tendero no solo le faltó el respeto, sino que todos en la sala no tenían ni idea del bien y del mal. La joven tendera sedujo a su novio. ¿Qué clase de persona era? La chica, furiosa, volcó una mesa y gritó maldiciones a los partidarios de la tendera. Los tenderos eran todos oficinistas del distrito comercial cercano. Eran educados, elocuentes y corteses. Todos eran bastante refinados. Nunca antes habían intercambiado insultos tan groseros con nadie. Además, la otra parte tenía guardaespaldas detrás, así que no ocupaba una posición dominante. Alguien grabó el incidente en secreto y lo compartió en el grupo de chat de la empresa. Todos frecuentaban la tienda del joven jefe y, al ver la situación, empezaron a hablar de ella. La mujer que grabó el incidente trabajaba en la empresa del jefe. Su asistente abrió su teléfono y vio a todos comentando cómo alguien en Nuan había agarrado al joven jefe y había iniciado una pelea. Como asistente del jefe, Bensu sabía que su jefe y el joven jefe tenían una relación cercana, y que a menudo pasaban tardes enteras en su tienda. Así que se lo comentó al jefe con indiferencia. El jefe, que estaba a punto de irse a una reunión, dijo, ¿alguien está acosando a nuestro joven jefe? Sin preocuparse por mantener la distancia, el jefe llamó a los guardias de seguridad de la empresa y cruzó la calle. Los guardias de seguridad que se habían unido al jefe en la pelea dijeron, ¡Wow, qué emocionante! El jefe guió a un grupo de personas a través de la cuadra y se coló en la tienda del joven jefe. Este se encontraba en un punto muerto con la chica cuando el jefe, a quien no había visto en siglos, entró desde afuera. Su rostro era severo y asesino, una mirada fría y asesina emanaba de él. Detrás de él había un equipo de seguridad bien entrenado, todos uniformados. Parecían muy superiores a los hombres que causaban problemas en la tienda. El corazón del joven jefe, con la mente en alto y sintiéndose impotente,
se calmó de repente. El jefe inmediatamente contuvo a los alborotadores. La chica que lideraba el grupo fue inmovilizada por la seguridad. Se giró para mirar al joven jefe, que permanecía allí obedientemente. ¿Estás bien? Después de no ver a la chica durante siglos, ver su bonito rostro de nuevo le hizo darse cuenta de que le extrañaba un poco. La joven jefa ladeó la cabeza, con voz suave y un poco agraviada. Está bien, solo estaba un poco asustada. Se sentía bien tener el apoyo de alguien, aunque llevar seguridad con él, con aspecto de estar listo para la pelea, no era precisamente de élite. El jefe extendió la mano y le tocó la cabeza. Tranquila, cariño. Ya voy. Luego miró hacia el origen del incidente con una presencia imponente. La chica también era un poco cobarde. Su familia tenía cierta influencia y reconocieron el rostro del jefe. Incluso era él a quien querían congraciarse. Así que, aunque estaba siendo contundente, se sentía culpable, quisiera o no. Sin embargo, intentó discutir con obstinación. En el fondo, creía que tenía razón. Como mujer, el jefe debería ser más comprensivo. Repitió sus comentarios anteriores, sin los insultos indignados. Al oír lo de la joven jefa seduciendo a su novio mientras ella no estaba, el jefe no pudo evitar una mueca de desprecio. ¿Qué aspecto tienes? ¿Cómo es tu novio? ¿Seduciendo? ¿Cómo te atreves? Al pensar en cómo el joven jefe había sido acosado por esta persona desvergonzada durante tanto tiempo mientras estaba ausente, el jefe se sintió un poco enojado consigo mismo. Desahogó aún más su ira contra el culpable que tenía delante. ¿No puedes con el imbécil de tu propio marido, y ahora acosas a gente inocente? Quiero saber quién te enseñó a ser tan indiscriminado. El jefe era muy tolerante con las chicas, pero no sentía compasión por alguien tan testarudo como para ser tan obstinado. La trató como un viento de otoño que barre las hojas caídas, la vio disculparse y luego dejó la situación en manos de los asistentes y la policía que llegaron. Y también estaba el tedioso asunto de tomar declaración. Tras manejarlo con paciencia, el jefe se llevó a la joven jefa y huyó. Al fin y al cabo, ella pagaba a los empleados para que los aprovecharan al máximo. Si quería hacerlo todo ella misma, ¿de qué le serviría el título de directora general? La tienda no podía abrir por el momento. Había que contratar a alguien para reconstruirlo y, por supuesto, la chica y su novio serían los responsables. El jefe siguió a la joven jefa de vuelta a casa. La joven jefa vivía cerca de la tienda de té con leche, así que era conveniente y podía organizar su regreso esa noche. No era tacaña y prefería una vida tranquila, así que alquiló un pequeño apartamento. Aunque pequeño, lo tenía todo, salón y cocina, limpio y acogedor. Un pequeño jarrón de flores reposaba bajo las cortinas beige. Cada detalle estaba impecablemente decorado, revelando una vida de cuidado meticuloso. El jefe lo comparó en silencio con su propia habitación, que su tía mantenía completamente limpia. Efectivamente, la casa de la joven jefa vivía como una joven jefa. La joven jefa sintió ganas de reír, lo que la jefa había hecho hoy realmente superaba sus expectativas. Imagínense, una directora ejecutiva dominante marchando por las calles con un grupo de hombres con trajes negros. Era una verdadera ruptura con su imagen. La próxima vez, llámame si necesitas algo, le dijo el jefe con seriedad, olvidándose de mantener la distancia. Sabía que podía cuidar de quienes apreciaba y, pasara lo que pasara, no podía dejar que nadie la intimidara. Bueno, gracias por hoy, dijo el joven jefe con una suave sonrisa. Prueba mi nuevo pastel. ¿Qué tal? Después de limpiarle las manos con un pañuelo, el joven jefe sacó un pastelito en un plato de porcelana blanca. Hace tiempo que no vienes. Pruébalo. Bueno, últimamente he estado ocupado con un gran proyecto. El jefe ocultó su conciencia un poco avergonzada, pero mantuvo la calma mientras saboreaba el pastel. Era tan dulce. El joven jefe sonrió radiante. Y así, los esfuerzos previos del jefe se desvanecieron, y la relación entre ambos volvió a su estado anterior, aún más armoniosa. Capítulo 4. El jefe estaba borracho, desplomado en el coche, frotándose la cabeza mareada con una mano. Al llegar a la mesa, estos viejos zorros comenzaron a servirle licor. A pesar de sus años en el mundo de la bebida, seguía estando casi abrumado. Aunque era una figura importante, no podía evitar tales situaciones. La jefa era, sin duda, una profesional exitosa. En sus inicios, tíos mayores y de mayor rango habían sufrido a manos de ella. Dicho de otro modo,
Era una figura de primer nivel entre los ricos de segunda generación de la ciudad. De lo contrario, el viejo no la habría culpado ni le habría entregado la empresa. Pero siempre había quienes causaban problemas a sus espaldas, llamándola marimacho o criticándola en secreto por sus negocios turbios. En el bar, eran aún más hábiles para encontrar maneras de causarle problemas, con palabras que siempre contenían dobles sentidos. Algunos no podían controlar sus prejuicios sobre las mujeres profesionales. Una panda de idiotas. En sus primeros años, la jefa tenía un temperamento bastante autoritario. En tales situaciones, solía darle la vuelta a la tortilla, dejando a la otra parte humillada. Sin embargo, no podían hacer nada al respecto. Después de todo, sus métodos eran realmente efectivos. Con el tiempo, pocos se atrevieron a acercarse deliberadamente a ella, sobre todo a medida que su estatus y poder crecían. Tenía más oportunidades de hacer lo que quisiera, e incluso si alguien le guardaba rencor en secreto, no se atrevían a armar un escándalo. Pero aún así tenía que asistir a algún banquete necesario de vez en cuando, sobre todo cuando se trataba de un grupo de tíos mayores. El conductor, con expresión preocupada, se dio la vuelta y preguntó: «Señora García, ¿vuelve a la vieja casa? ¿O a su casa?» No. No quería volver a la vieja casa, sería demasiado para ella acompañarla. A casa, tampoco quería volver a casa, era aburrido. A la comunidad de Huaillán. La jefa recordó el mensaje de texto que su jefa más joven le había enviado la tarde anterior, pidiéndole que fuera a recoger sus galletas recién hechas cuando tuviera tiempo libre. Se le ocurrió una idea y le dijo al conductor que fuera hasta allí. Le molestaban las sutiles insinuaciones de los ancianos sobre si se casaría en el banquete. La orientación sexual de su jefa no era ningún secreto en la ciudad, pero algunos siempre se acercaban a él con desdén, cuestionándolo como si fuera un mono. Algunos incluso consideraban buscarlo para casarse, riqueza, apoyo y la oportunidad de tener hijos sin verse envueltos en aventuras extramatrimoniales. ¡Qué trato tan lucrativo! Nadie creía que la jefa pudiera evitar el matrimonio. Después de todo, incluso las mujeres más fuertes necesitan una familia en la vejez. Estúpida, se burló la jefa con impotencia, siempre dándole ganas de golpear a alguien. En ese momento, necesitaba a su adorable jefa. Así que, cuando la pequeña jefa salió de la ducha, oyó el timbre y, por la mirilla, vio a una criatura enorme y familiar, apoyada en la puerta, borracha y con aire de ebriedad. Al despedir al chofer, la jefa, con astucia, se hizo la triste de la puerta. El joven jefe salió corriendo a ayudar al hombre a entrar. «¿Qué haces aquí?» «Ay, estás borracha. Pasa». La jefa se apoyó suavemente en su hombro. «Fui a una fiesta y conocí a un montón de idiotas. Bebí mucho y me siento mal». Aunque tenía 30 años, se comportaba como una niña de 17 o 18 cuando se comportaba como un niño mimado. La joven jefa le dio unas palmaditas en la cabeza con cariño, cerró la puerta y la ayudó a recostarse en el sofá. «Quédate aquí un rato. Te prepararé una sopa para la resaca, cariño». El pelo de la jefa era tan suave y agradable al tacto. El jefe la miró con dulzura, arrastrando la voz, como si estuviera borracho. «Sopa dulce». El joven jefe era tan adorable por la forma en que ella ladeaba la cabeza que arqueó las cejas y sonrió. «Vale, ya está». Después de eso, con valentía, le arrancó un mechón de pelo, se levantó y fue a la cocina a preparar sopa. Escurrió una toalla y le limpió la cara. El jefe se desplomó en el sofá de la sala, observándola entrar y salir ajetreadamente. Quizás fuera la luz, pero parecía proyectar un cálido filtro sobre todo lo que tenía delante. El joven jefe, con delantal, estaba en la cocina preparándole sopa. El aire se impregnaba de su aroma dulce, único y reconfortante. Ella le habló en voz baja, sus dedos rubios y suaves deslizándose por su frente, calmando su malestar. El jefe sintió que se emborrachaba aún más. Tan cálido, tan cariñoso, tan deseoso. Quería ignorar sus sentimientos y arrebatársela. ¿Qué tal ser egoísta y arrebatársela? ¿Qué tal ser el doble de amable con ella, enmendar el daño? El jefe se quedó dormido, absorto en sus pensamientos. Y así despertó con el aroma. La colcha rosa con estampado de conejitos no era su gran cama de estilo nórdico. El jefe se incorporó, con la cabeza sorprendentemente despejada de la resaca. Se detuvo un segundo antes de recordar la noche anterior. Abrazándola fuerte, deseándola dulcemente y sin soltarla, qué pasado tan oscuro. Pero la colcha de la joven olía deliciosa, evidentemente, era de alguien que tomaba el sol con frecuencia.
Justo cuando tiraba de ella, perversamente, oyó que llamaban a la puerta. ¿Estás despierta? Hora de desayunar. He hecho gachas, resonó la dulce voz de la joven. Despierto, enseguida. La anciana se levantó de la cama a regañadientes, imaginando la maravillosa vida que había tenido después de emborracharse. Sin embargo, un dolor sordo le atravesó repentinamente el bajo vientre. Con un mal presentimiento, levantó la colcha. ¿Qué es eso en las sábanas? Por muy poderosa que fuera, no podía superar sus limitaciones fisiológicas y convertirse en una mujer sin menstruación. Afortunadamente, gozaba de excelente salud y tenía unas habilidades motoras excepcionalmente desarrolladas desde la infancia. Era una atleta de élite entre sus compañeras de clase, así que la menstruación no le causaba muchos problemas, era prácticamente insignificante. Siguió bebiendo y yendo de bar en bar como siempre. Así que la situación la dejó un poco desconcertada. Quizás porque bebió demasiado ayer, sumado a su reciente agenda apretada y ciclos menstruales irregulares, el dolor no solo no se alivió, sino que la dejó completamente agotada. Solo quería desplomarse en la cama y gemir. La jefa se desplomó hoscamente en el borde de la cama. Lamentó el sufrimiento de las empleadas que se tomaban vacaciones mensuales por cólicos menstruales. Deberían ser aprobadas. El problema ahora era que había manchado de sangre las preciosas sábanas de la joven jefa. Era realmente vergonzoso. Justo cuando pensaba, la joven jefa ya estaba llamando a la puerta. ¿Estás bien? Entro. Respondió la jefa, desplomada en la cama. La joven jefa entró y la vio desplomada en la cama, con el rostro pálido y triste. ¿Te encuentras mal?, le acarició el pelo con preocupación. Antes de que la jefa pudiera decir nada, ella ya había visto el desastre en las sábanas y lo comprendió. No pudo evitar reír. Así que alguien como la jefa, que irradiaba un aura tan fuerte, también podía sufrir de cólicos menstruales. Jaja. Pero ver su mirada desesperada fue desgarrador. ¿Así que te duele la regla? Siéntelo. Has estado sufriendo. Te buscaré algo para cambiarte y luego te prepararé jengibre y azúcar moreno. No te preocupes, el dolor se pasará pronto. Encontró ropa interior limpia, una falda larga y un pequeño trozo de pan en el armario, ayudó al jefe a entrar al baño y luego se giró para cambiar las sábanas. El jefe, a quien habían tratado como a un bebé todo el tiempo, dijo. Se sintió vergonzosamente cómoda, incluso fingiendo debilidad y lloriqueando para ganarse la compasión del jefe. Era como si la chica que había silenciado al jefe de departamento con tacones altos no fuera ella. En ese momento, miraba fijamente la ropa interior del jefe. Era pequeña, color caramelo, como el sueño de una niña pequeña, pero sencilla, sin encaje ni nada, tan mona como el jefe. Sintió que se había vuelto vulgar, vergonzosa. Dejando atrás los pensamientos románticos, el jefe se cambió rápidamente de ropa, lavó su ropa interior y la tendió en el baño. Era una mañana muy diferente. Tras un pequeño incidente, ambos se sentaron en la sala a disfrutar de unas gachas calientes con guarniciones preparadas por el propio joven jefe. Eran refrescantes y deliciosas. El aire se impregnaba del dulce aroma del azúcar moreno, la salsa de jengibre y azúcar moreno que el joven jefe le había preparado, burbujeando y humeando en la olla. Era tan reconfortante. Casi como una resaca, era la mañana más reconfortante de su vida, tanto física como mentalmente, salvo por la visita inesperada de su tía. Estar con esa persona era una alegría. El jefe quería darse una bofetada. Había vivido una vida despreocupada y sin restricciones durante los últimos 10 años de su vida adulta, envidiable. Sin embargo, sabía que a veces, al mirar atrás, sentiría una sensación de soledad, pero era despreocupada por naturaleza y la ignoró. Aún así, esa sensación persistía. En otras palabras, era como fumar un cigarrillo, el humo ascendiendo en volutas y luego la ceniza fría. Desolado e insípido. La sensación de estar con el joven jefe la hacía desearlo. ¿Que me miras?, rió el joven jefe. Date prisa y come, luego descansa bien. El chief se irguió en su asiento, con su característica sonrisa burlona en los labios. Una belleza es un deleite para la vista, sobre todo cuando comes. Sus ojos, llenos de afecto, parecían abarcarte como su mundo entero. Las largas piernas que tenía ante él eran blancas y esbeltas, nada frágiles, irradiaban salud y vitalidad. La larga falda del joven jefe, visible en ella, le llegaba justo por debajo de las rodillas. Como criatura visual, el joven jefe inevitablemente se sintió excitado. Come bien,
o te cocinaré más jengibre luego. Las mejillas del joven jefe se sonrojaron, pero eso no le impidió contraatacar. Me equivoqué, señora, por favor, tenga piedad, suplicó el jefe, con los labios curvados hacia arriba, pero no pudo bajarlos. Los dos siguieron charlando, el aire impregnado de alegría. El jefe pensó, al diablo, quiero a esta persona. Quería estar con ella, dormirse abrazados cada día, despertar abrazados por la mañana, darle un beso en la mejilla antes de levantarse a cocinar. El joven jefe prepararía leche mientras ella tostaba pan o freía huevos, luego desayunarían primero y luego ella. Luego irían juntos a trabajar, ella dejaría al joven jefe en la tienda, luego iría a trabajar, y al mediodía, iría a comer con él. Quería abrazarla y besarla, tomarle la mano mientras hacía la compra. El jefe quería a esta persona. No debería ser tan ilusoria ni tener miedo de lastimar al joven jefe. Tenía confianza en sí misma, y él probablemente estaría dispuesto. Ella se encargaría de todo. Si se quedaba con ella, se aseguraría de que no tuviera preocupaciones y fuera más feliz que con nadie más. Si de verdad no quería estar con ella, ¿por qué no simplemente volver a su puesto? La jefa era la jefa porque nunca temía perder. En cuanto a la afirmación anterior sobre mantener distancia con la joven jefa, la jefa, ahora abofeteada, dijo, eso es amor. Nadie sabe cuándo llegará. Era tan dulce. El jefe dio un sorbo profundo a sus gachas. Capítulo 5. El chofer de la jefa se familiarizó rápidamente con la ruta a la casa de la joven jefa. La escena era siempre la misma. Sostenía a la aparentemente inconsciente jefa y llamaba a su puerta. Con una expresión de disculpa en el rostro, le explicaba sinceramente la situación y le expresaba su impotente petición. La amable joven jefa la tomaba de sus brazos, la apoyaba con cuidado sobre su hombro y la conducía al interior de la casa. Al día siguiente, llegaría otro jefe, de muy buen humor. El conductor pensó que el joven jefe era ingenuo, ajeno a la fealdad del mundo. ¿Quién se atrevería a obligarlo a beber tanto? Salvo en las fiestas obligatorias, su jefe evitaría ir si podía. Incluso si lo hiciera, con su inmensa tolerancia al alcohol, no se emborracharía. Como mucho, estaría un poco achispado. ¿Cuánta gente se atrevería a emborracharla? Era evidente que las verdaderas intenciones del jefe eran obvias para todos. La historia de cómo el jefe había liderado a la seguridad de la empresa para buscar un lugar donde seducir a alguien fue compartida en secreto por los empleados en el pequeño grupo de chat de la empresa. Todos estaban asombrados por la presencia del jefe, un hombre que arriesgaría su vida por su amada, un director ejecutivo autoritario. El culto a un director ejecutivo dominante y un jefe dulce y cariñoso, junto con la adorable dueña de la tienda de té con leche, incluso tenía admiradores. Nadie veía con claridad la verdadera naturaleza del jefe. La conductora, que una vez más le había entregado la jefa borracha a la joven jefa, murmuró, hasta una jefa puede ser una intrigante cuando se trata de buscar el amor. Quizás no soy tan insensible como los ricos. Estoy muy cansada. La joven jefa no tenía ni idea de lo que pensaba la ingenua conductora. La ayudó a entrar a la casa, le quitó los zapatos, la dejó tumbarse en el sofá y luego fue a preparar una sopa para la resaca. El proceso ya le resultaba familiar. La joven jefa conocía bien los sentimientos de la jefa. Era amable, pero no ingenua. Además, los sentimientos de la jefa por la joven jefa eran evidentes para todos. Recogía el trabajo por la mañana, almorzaba en la tienda y terminaba su turno por la noche. Cuando la pequeña jefa tenía tiempo libre, salían a comer, a hacer senderismo, a ir de compras o a ver películas. Si la pequeña jefa quería investigar un nuevo producto, compraba las mejores herramientas y materiales. Si el jefecito quería mejorar el ambiente, dejaba de lado los asuntos de la empresa y lo acompañaba personalmente en sus viajes para aprender de ella. Una vez más, se convirtió en la figura esquiva de su círculo de amistades. El jefecito no era tonto. ¿Cómo no había percibido los sentimientos del jefecito? Pero no sabía cómo lidiar con ello. El jefecito no era anti-LGBT, pero ella no creía serlo. Su vida amorosa en la universidad era increíblemente sencilla. Aparte de una relación con un estudiante de último año que terminó después de graduarse, no había tenido otras experiencias románticas. Aunque tenía muchos admiradores, incluyendo algunas mujeres, el jefecito siempre mantenía una distancia amistosa. Como no podía aceptarlo, no le daba ninguna esperanza. Sin embargo, no rechazó la propuesta del jefecito. Quizás fue porque el jefe tenía un perfecto sentido de la proporción, nunca permitiéndole sentir que se extralimitaba ni que se sentía incómoda.
Quizás fue porque se había acercado a ella en el momento perfecto, ofreciéndole tantos consejos útiles. Quizás era porque era tan hábil, y tenerlo en su corazón era una verdadera bendición. En resumen, la fibra de su corazón seguía cediendo por él. Tarde o temprano, se rompería. Este hombre era tan fuerte. Si se encaprichaba con alguien, atacaba imprudentemente, pero no permitía que te sintieras herido. Era solo que no podía ser ahuyentado, no podía soportarlo. Mirando al jefe, que yacía en el sofá, gimiendo y gimiendo, con las pestañas revoloteando, con aspecto miserable, una sonrisa brilló en los ojos del joven jefe. ¿Quién se atrevería a obligarla a beber tanto todos los días? Qué infantil, ¿eh? Aún así, sintió un poco de pena por el jefe borracho. Extendiendo la mano y pellizcando su nariz recta, la voz del joven jefe era impotente pero cariñosa. ¿Tanto te gusta? El jefe borracho le dio un codazo casual en la mano al joven jefe. El momento que rompió sus defensas psicológicas llegó de forma inesperada. Era el cumpleaños del joven jefe. Como ya se había mencionado, su círculo de amigos, familia y lugar de crianza no estaban todos en esta ciudad, así que no conocía a mucha gente. A diferencia de años anteriores, cuando compartía pastel en casa o en la residencia con sus compañeras de piso, este año se preparó un plato de fideos y un pastel pequeño. No podía ser demasiado grande, no sería suficiente. Estaba sola. Había invitado al jefe con antelación, pero él la había llamado esa mañana para decirle que la empresa tenía una reunión de socios muy importante ese día, así que no podría ir a verla por el momento. Su voz estaba cargada de cansancio, su fatiga era evidente. Aunque un poco decepcionado, el joven jefe la consoló con dulzura, animándola a seguir adelante. Debía ser un trabajo increíblemente duro para un jefe que dirige solo una gran empresa. La joven jefa trabajó todo el día, pero, efectivamente, no la vio. Solo al mediodía, el guardia de seguridad le trajo un ramo de flores y un regalo, aconsejándole que se cuidara, ya que no había podido ir últimamente. Sus sospechas de que la jefa le estaba gastando una broma se disiparon por completo, y la joven jefa rió. Se había acostumbrado tanto a su presencia que sentía que tenía poderes mágicos, apareciendo constantemente a su lado. Al cerrar temprano por la tarde, la joven jefa se sentó sola en su tienda celebrando su cumpleaños. No se sentía sola. Su familia ya la había llamado por videollamada y sus amigos ya le habían enviado muchas bendiciones y regalos. La soledad de estar sola en un país extranjero no la abrumaba. Aunque la joven jefa parecía amable, su corazón era fuerte. Después de pedir su deseo para el año, se sentó en la tienda y sopló las velas. Actualmente vivía la vida que quería, haciendo lo que amaba. La ciudad en la que vivía, su trabajo y su vida diaria eran exactamente como la había imaginado. Estaba profundamente satisfecha. Aunque su familia siempre le decía que las chicas debían casarse y formar una familia pronto, no tenía prisa. Estas cosas pasan cuando el destino llama, y no hay prisa. Pero a veces tenía pequeñas molestias, como ahora, porque aunque el pastel era pequeño, no pudo terminarlo. En ese momento, Kumamon llamó a la puerta. La joven dueña del negocio pensó que era un trabajador cercano, uno de esos disfrazados de muñeca que repartían folletos. Al acercarse para abrir, vio a Kumamon haciendo un gesto tonto como si ofreciera una flor, luego, torpemente, formando un corazón con las manos antes de conjurar mágicamente un ramo detrás de él. La dueña del negocio, sorprendida. ¿Será la persona que ella supuso? No es la indicada, así que no puede venir. La dueña del negocio casi se divirtió. La persona frente a ella le tomó la mano, la instó a cerrar la puerta con llave y la condujo al siguiente edificio. Un transeúnte. La dueña del negocio permaneció completamente tranquila. Incluso anticipó el siguiente movimiento, fuegos artificiales con su nombre escrito por todo el cielo, deseándole un feliz cumpleaños. Efectivamente, podría ser incluso más infantil de lo que pensaba. Aunque era un cliché de una novela romántica clásica, cuando el hombre se quitó la capucha, con el pelo enredado en la cabeza por el sudor, con aspecto desaliñado y nada autoritario, y ella lo miró con una sonrisa cariñosa, diciendo, «Feliz cumpleaños, cariño», el corazón de la pequeña jefa inevitablemente dio un vuelco. Fue una tontería, pero conmovió a la pequeña jefa. Es innegable que cuando alguien que siempre decía lo que sentía y era tan despreocupado delante de todos lo deja todo y te adula tontamente, sin importarle revelar toda su ternura e infantilismo, ese cariño es difícil de resistir. Pero eso no impidió que el pequeño jefe se pusiera un poco travieso. Después de todo, había estado deprimida en silencio todo el día. Así que,
Cuando la mirada del jefe se fijó en ella, bajó la cabeza y dijo nervioso, «¿Me gustas? ¿Puedes estar conmigo?» Cuando el joven jefe bajó la mirada, susurró, «Lo siento». El jefe, que había estado esperando con la respiración contenida, sintió que se le helaba la sangre, pero logró esbozar algunas sonrisas. «Está bien, seguiré intentándolo». «Feliz cumpleaños, Joe». Sorprendido, el joven jefe le tapó los labios, usando el punto débil que tanto anhelaba. «Como castigo, te castigaré». Seminovia, la voz del joven jefe tenía un matiz de risa. Pensó que sí se había vuelto una consentida, pero no tenía intención de cambiar. El jefe la abrazó, tomó la iniciativa y la besó. «De acuerdo», dijo. Capítulo 6. Como si se hubiera abierto una brecha en la presa, todo lo que siguió se convirtió en un proceso natural e impredecible. Las apariciones del jefe en la tienda del joven jefe se hicieron cada vez más frecuentes, cada vez más naturales, y ambos aparecían juntos con más frecuencia. El gran jefe abandonó descaradamente el apartamento que tanto había despreciado y entró de golpe, sin la carga de la presencia del pequeño jefe. Con arrogancia, reclamó sus propias toallas, su propio portacepillos de dientes, sus propias zapatillas, su propia mitad de la cama, su propio pequeño jefe. Pensó que su afecto por el pequeño jefe se desvanecería después de estar con él, pero no fue así. Cuanto más se acercaban, más sentía su belleza. Cada parte de él encajaba a la perfección, como si estuviera hecho para ella. En ese momento, el gran jefe sostenía a la pequeña jefe en su regazo y la besaba. A ella le encantaba esa posición. Con solo levantar la vista, podía verla, como si el universo entero estuviera a su alcance. Después de que el jefe y la jefa se juntaran, se convirtieron en la pareja repugnante que todos en su círculo de amigos despreciaban. En retrospectiva, cada vez que sus amigos demostraban su afecto delante del jefe, él nunca les hacía caso. Incluso se burlaba cuando lo instaron a buscar pareja y casarse, usando el tono de «hago esto por tu bien». Ahora, ella se había convertido en la que más presumía en su círculo de amigos. Texto: la razón por la que la gente se despierta voluntariamente cada mañana. Adjunto una foto del desayuno que la jefa se preparó esta mañana. ¿Así que no te despertaste antes de que llegara la jefa? Pie de foto: una comida para llevar con cariño. Adjunto: la jefa le pidió al repartidor que trajera el almuerzo y el té con leche. Jaja, parece que no todos han tenido que lidiar con 10 u 8 repartidores. Pie de foto: hice caso a mi bebé y me puse rosa, así que no parece tan malo. Adjunto: la camisa que se puso el jefecito. Madre mía. ¿Sigue siendo la misma mujer que era el jefecito? Es absolutamente aterrador. Mis amigos dicen que no lo soportan y la critican. El jefecito despectivo, y los solteros, por supuesto, no aprecian la amabilidad del jefecito. Ha sido increíblemente dulce con el jefecito desde que estaban juntos. Cada mañana, se despierta en sus brazos o con el dulce aroma de la comida. Después del desayuno y un beso, se tomaban de la mano y se dirigían al trabajo. Iban a comer juntos a un restaurante, pero más a menudo se quedaban en la tienda del joven jefe. Por la noche, volvían a casa juntos, se duchaban, veían una película, se secaban el pelo, se acurrucaban, hablaban dulcemente, de vez en cuando hacían algo cariñoso y finalmente se dormían con el aroma del otro. La puntualidad del jefe, su rutina de 9 a 5, se hizo cada vez más frecuente, y los dos prácticamente habían entrado en un estado de matrimonio de viejos casados. Sorprendentemente, el jefe no se resistió, cayendo voluntariamente en su trampa. En ese momento, ella esperaba a que el joven jefe cerrara para tener una cita en un nuevo restaurante. El resultado de su íntima comprensión mutua era que eran incluso más románticos que las parejas heterosexuales. Él tomó el bolso del joven jefe, le apretó el hombro dolorido por el trabajo y se dirigieron al restaurante. Parecía que después de tanta felicidad, siempre había un giro inesperado. En el restaurante, conocieron a alguien inesperado. Poco después de que el jefe y el joven jefe empezaran a salir, confesaron su relación pasada, no tenían nada que ocultar, y como el joven jefe era tan inteligente, probablemente ella misma lo había adivinado. No había nada particularmente nuevo en ello. El jefe, efectivamente, había tenido una novia maravillosa en su juventud. Llevaban 5 años juntos desde la universidad. En aquel entonces, el jefe era un novato en relaciones, aún no era el veterano que es hoy, y prácticamente había decidido que esta era la indicada para él. Sin embargo, la joven no tenía la misma resiliencia. La mayoría de la gente en la sociedad desaprobaba la homosexualidad, incluso la discriminaba. Además,
Su familia también tenía presiones, así que no podía ser tan firme como el jefe. Finalmente, la joven, entre lágrimas, le dijo al jefe que se casaba. El jefe simplemente la dejó ir, se centró únicamente en su carrera y, poco a poco, se convirtió en la persona en la que se convirtió. Corrían rumores de que su primer amor le había roto el corazón y que había vagado por el mundo, aunque todavía lo extrañaba. No era así. La tristeza es inevitable. Después de todo, después de tantos años de amor, el jefe de repente se sintió un poco aburrido. Era tan dulce cuando ambos estaban dispuestos, ¿para qué necesitarían un voto de eternidad? Hasta que conoció al encantador joven jefe. Así que ahora, al ver a su primer amor, sintió arrepentimiento, pero nada de pánico. Allí estaba sentada una familia de 3. El niño pequeño, de unos 5 o 6 años, llevaba un overol y parecía negarse a comer, haciendo pucheros y enfurruñando a su madre. La mujer, vestida con un largo vestido rojo, bajó la cabeza para alimentarlo, suave y pacientemente. El hombre sentado frente a ella hablaba por teléfono, indicándole con la mirada que obedeciera. Parecía una familia feliz. La mujer levantó la vista y vio al jefe y al joven jefe entrando de la mano. La sorpresa cruzó su rostro, con los ojos rojos de confusión. Parecía bien cuidada, salvo por un ligero atisbo de cansancio en sus rasgos. El jefe asintió, tomó la mano del joven jefe y le habló en voz baja mientras entraban en la habitación interior. No sentían nada especial, reencontrarse era reencontrarse. Para ella, solo eran amigos comunes. No esperaba que él la viera bien ni que le deseara mal después de dejarme. La mujer la miró fijamente un buen rato hasta que el hombre que estaba detrás la interrumpió. ¿Qué pasa? ¿La conoces? No, solo me suena, dijo la mujer, bajando la cabeza y volviendo a intentar convencer al niño. La familia que estaba detrás de ella no pudo evitar mencionar que el hermano mayor le estaba explicando la situación a la mujer en el pasillo al joven jefe en la sala privada. Aunque el joven jefe no dijera nada, ella no quería que esto causara rencor entre ellos. Después de todo, siempre corrían rumores de que estaba enamorada de su primer amor. El joven jefe le dio unas palmaditas en la cabeza, divertido, tranquila, ya estamos juntos. Podía entender la mentalidad de la mujer al casarse, pero también sentía lástima por el hermano mayor. Aunque ahora parecía tranquila, al principio debió de estar desconsolada. El jefe le besó la nariz con cariño y dijo solemnemente, si alguna vez te casas, no te dejaré ir. Quizás estaba siendo egoísta. Después de todo, el joven jefe aún era joven. Quizás solo estaba cautivado temporalmente por ella. Quizás algún día, cedería o conocería a alguien que le gustara más. Pero el jefe mismo nunca podía soltarla. El joven jefe, a regañadientes, le dio un beso en la comisura de los labios. Me casaré contigo, con nadie más. ¿Cómo podía soportar darle un jefe tan bueno a otra persona? Creía que el hombre que tenía delante la protegería. Cumple tu palabra, le devolvió el beso el jefe con entusiasmo. El camarero, esperando tranquilamente afuera. Capítulo 7. Poca gente se mostraba optimista sobre el jefe y el joven jefe. ¿Qué clase de persona era el jefe? Era un mujeriego. Ni siquiera los amantes más experimentados podían jugar tan bien como ella. ¿Cómo iba a sentar cabeza? Hoy en día, las jóvenes leen demasiadas novelas, complaciéndose en la sensación de logro de la persona que tienen delante, a quien solo le importan sus propias diferencias. Solo cuando el jefe se cansa de ellos, empiezan a llorar. Además, el jefe era una persona tan racional. Gracias a su capacidad para ver la situación con claridad y dejarse llevar, pudo liderar al grupo también. Una persona así, especialmente una mujer, tendría que casarse tarde o temprano. Después de todo, necesitaba una familia normal. Inesperadamente, el jefe se casó, aunque no fue lo que imaginaban. En su 5.º año juntos, el jefe publicó una foto de su certificado de matrimonio con el jefe pequeño. Sus redes sociales se volvieron virales. Aunque el certificado de matrimonio no era legalmente vinculante, y Flower Country ni siquiera había aprobado las leyes de matrimonio entre personas del mismo sexo, la publicación del jefe dejó claro a todos en su círculo de amigos que hablaba en serio. Durante un tiempo, el teléfono del jefe estuvo a punto de estallar. El jefe se quejaba mientras respondía mensajes con naturalidad. Antes de que se dieran cuenta, llevaban 5 años juntos. Este verano, de vacaciones en Las Vegas, el jefe había hecho todo lo posible para que el jefe pequeño se casara. Estaba recostada en el regazo del jefecito, mientras él le daba de comer uvas,
cuando recibió la llamada del anciano. Después de 5 años juntos, ya podía expresarse de 1000 maneras frente al joven jefe sin parecer fuera de lugar. Abrió el teléfono con naturalidad, y la voz histérica del anciano resonó al otro lado: «Vuelve. ¿Qué te pasa con que te cases? Ya está.